¿Eres de los que pone música comercial en tu podcast? Aunque no es una práctica muy recomendable, hay gente que lo hace porque cree estar cubierta por una licencia o por una serie de acuerdos. Yo personalmente no lo recomiendo y si tú eres una persona que lo hace, seguramente te hayas encontrado con algún que otro problema. Hoy quiero exponeros por qué es tan difícil poner música comercial en los podcasts a día de hoy, en 2024. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Hola a todos los curiosos y curiosas que queréis estar al tanto de todo lo relativo a la producción de podcast, del podcasting, de todas las noticias, novedades, herramientas y curiosidades que os traigo al otro lado del micrófono cada día en apenas 10-15 minutitos. Yo soy Jorge Marín y es un placer invitaros a pasar a este lado del micrófono como cada día desde EOB Productora para ofreceros una nueva píldora sonora que llegará a todos los reproductores y aplicaciones de podcast. Hoy quiero traeros un capítulo, más bien una reflexión en relación a una noticia que vi hace poco en la web globalnews.ca, una web canadiense, que nos habla de lo difícil o del por qué no se puede poner o no se debe usar música comercial en los podcasts, porque no hay todavía un acuerdo comercial entre los creadores y distribuidores de música comercial y los creadores y distribuidores de podcast, ni las propias plataformas, ni nada de nada. La industria y el mercado no está preparado para utilizar de manera legal y una manera efectiva músicas integradas dentro de nuestro podcast. Y algunos estaréis pensando, sí, hombre, sí, iVoox tiene un acuerdo con las GAE. Bueno, estoy segurísimo que si las GAE o cualquier otro medio se pusiera serio, habría que revisar muy bien los puntos de ese acuerdo porque es un poco, cogido con pinzas. Y además, conviene recordar que ese acuerdo con las GAE solamente nos cubre en España. Nuestro podcast, fuera de nuestras fronteras, si hablamos de España, no estaría cubierto por esos acuerdos, porque cada país tiene su propio acuerdo de distribución de cada licencia musical y habría que contratar o llegar a un nuevo acuerdo fuera de España. Eso mismo ocurre con algunas músicas utilizadas en Spotify dentro de su opción podcast y música, de lo que os hablaré dentro de unos minutos. Bueno, en este artículo hacen una especie de vuelta atrás a la historia y a cómo los músicos estuvieron en contra incluso de que su música se escuchase por la radio. Muy al principio de los tiempos, cuando se comenzaron a distribuir las primeras sintonías en radio, los músicos decían, pero hombre, que si la gente va a escuchar nuestras canciones en la radio de manera gratuita, ¿qué sentido tiene? Yo no quiero que mi música se escuche en la radio de manera gratuita. Hasta que poco a poco, con el paso de los años, comenzaron a llegar a acuerdos para que se retornase un acuerdo económico a todos aquellos artistas que dejaban publicar su música en algunas radios. Luego esto poco a poco fue evolucionando para que incluso esta manera de promocionarse fuese beneficiosa para los artistas. Pero lógicamente tenía que haber un acuerdo y un registro de todas las canciones que se utilizaban en las radios musicales. Al principio, esos registros, según nos comentan en Global News, se hacían a mano. Todos los días se apuntaban a mano todas las canciones que sonaban en cada una de las cadenas para luego a final de mes o a final de trimestre reportar a la autoridad competente, oye, hemos puesto tantas veces esta canción, hemos puesto tantas veces esta otra y poco a poco pues se llegaran a acuerdos para que no se pasasen de número de veces esas canciones, no se extralimitasen en el número de minutos. Recordemos que en la radio no suenan las canciones completas para que la gente no las pueda grabar. Esto ya suena muy viejuno, pero bueno, ya sabéis a lo que me refiero. Todo esto también con la música en streaming ha evolucionado mucho. Al igual que evolucionó en su día esos listados que se hacían a mano, ahora ya se hacen de manera automática. Automáticamente se registran todas las canciones que suenan en cada radio musical, bueno, o no musical también, para que quede registrado y para que se dé, todo tipo de autorizaciones y se cumplan con todo lo acordado con estas agencias de distribución y representación de artistas musicales y que cada uno pues cobre lo que es debido. Porque recordemos que no solamente se lleva dinero el artista, sino el editor, el distribuidor, hay que hacer un reparto de beneficios y lógicamente tiene que quedar todo registrado. Y ahí es donde entra el problema de incluir canciones dentro de los podcasts.
En primer lugar, por el uso indebido que se hace. Recordemos, para que nosotros tengamos derecho a poner una canción con derechos en nuestros podcasts, deberíamos de firmar un acuerdo o bien con una distribuidora o bien con los propios artistas, sobre todo con la agencia o con la discográfica de ese artista, para determinar cuántos minutos musicales, cuántas veces se va a poner esta canción, y dependiendo del número de descargas o el número de plays, o del número de plays que se haga de nuestro podcast, ese artista tendría derecho a cobrar por ese uso de su música. Que tú no cobres por tu podcast no quiere decir que el artista en cuestión no quiera cobrar por su trabajo. Ojo, estos son obras licenciadas, obras que si tú quieres utilizar tienes que pagar. Igual que se llegan a acuerdos por el uso de libros o de películas, etcétera, 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 en las bibliotecas públicas, las cuales tienen derecho de distribución porque han pagado por ellos, no las propias bibliotecas, pero sí el Estado. Esos libros, esas películas, esas series, todo lo que se alquila en las bibliotecas, es el propio Estado el que paga esos derechos. En el caso de las músicas pasa lo mismo. Las radios pagan por utilizar esas músicas en sus parrillas. Tú deberías pagar por poder utilizar esas canciones aunque nadie escuchase tu podcast. Y eso no lo tenemos en cuenta. Estamos haciendo un uso indebido. Porque deberíamos de repartir las ganancias, y aquí ya entramos en el verdadero melón, si nuestro podcast se comercializa de alguna manera u otra, o incluso la propia plataforma donde alojemos el podcast lo monetiza, y aquí ahora me expando y me pongo un poquito de nuestro lado, deberíamos de repartir los beneficios de nuestro podcast con ese artista musical, al igual que con un diseñador al cual nosotros le pagamos si queremos una portada o un diseño gráfico para nuestro podcast. Para esos artistas que utilizamos nosotros sus músicas, también deberíamos pagarlos. Igual que si queremos una música diseñada o compuesta especialmente para nuestro podcast, deberíamos de pagar a ese compositor o ese artista que la toque o la componga. Para los artistas de los cuales nos estamos aprovechando por sus músicas comerciales, deberíamos de pagarlos. Pero las propias plataformas también deberían hacerlo. Y aquí nos lleva al verdadero melón de todo esto. Hay muchas plataformas de podcast que se benefician de nuestro contenido. Esto lo sabemos todos. Y nos mosquea mucho cuando vemos que es que la plataforma X en cuestión está poniendo anuncios en mi podcast. ¿Yo por qué no me llevo nada de esto? Ya, pero es que no solamente no te estás llevando tú dinero de esa plataforma porque pone anuncios, o porque pone banners, o porque cobra una suscripción. Es que el artista del cual tú te estás beneficiando porque has incluido una canción con derechos, tampoco está recibiendo nada. Y tiene todo su derecho, porque él sí que ha registrado su obra. Tú a lo mejor no lo has hecho y tienes que ir a la plataforma y decirle: oye, que está usted utilizando mi contenido de manera indebida y yo no me estoy llevando nada. Y la propia plataforma te diría: pero tú estás utilizando música con derechos, ¿por qué tú no reportas beneficios igual que yo no lo estoy haciendo contigo? Porque el artista sí que está en todo su derecho legal al tener su obra registrada. Ahí está el papel de las GAE controlando que todo esto se cumpla. Esa es la firma de derechos que hacemos, la concesión de derechos que hacen ellos para luego recoger esos beneficios. Tendría que haber, digamos, una PodSGAE para registrar allí todos nuestros podcasts y que se encargasen de que nos llegase cierto retorno económico si las plataformas de podcast utilizan nuestro contenido incluyendo anuncios. Porque ahí está quizás el verdadero problema. Los músicos llevan décadas o siglos registrando todas sus sintonías para cobrar esos derechos, para que haya alguien que les represente y se preocupe de que cada vez que se reproduce una de sus sintonías, una de sus canciones, haya un retorno económico y se registre dónde y cuándo ha sonado. Sin embargo, los podcasts, pese a que lo tenemos mucho más fácil a la hora de registrar estas descargas / escuchas, de momento no lo han hecho. Y ahí es donde viene el verdadero motivo del por qué es tan difícil incluir música comercial en nuestros podcasts. Si ya de por sí es bastante complicado llevar un registro de dónde se están reproduciendo, dónde se están descargando todos nuestros contenidos, imaginaos los artistas de los cuales estamos utilizando músicas sin tener su autorización y sin tener su derecho. Aquí es donde organizaciones como las GAE se preocupan de que no se utilicen de manera indebida todas las canciones o sintonías que están registradas bajo sus licencias.
de distribución. Pues hay que ponerse serios, hay que entrar, digamos, en una industria adulta y no utilizar ya sean músicas, sintonías, fotografías, en fin, todo lo que está licenciado no deberíamos usarlo y las plataformas no deben permitirlo. Muchos de nosotros nos estamos dando cuenta ahora cuando subimos nuestros podcasts o cuando redifundimos nuestros podcasts a plataformas bastante más maduras como Spotify o YouTube, que nos empiezan a saltar alarmas. En este capítulo has utilizado música con derechas. En este capítulo te hemos silenciado esta parte del episodio porque se oye una melodía de fondo. Hay un trocito de una película en este capítulo. Esto cada vez es más común porque la industria del podcasting, digamos que está madurando y se está encontrando con una industria un poquito más cuidada, como puede ser la industria audiovisual o musical de plataformas como Spotify y YouTube. No os entretengo más, os dejo un enlace al post de globalnews.ca para que leáis un poquito en inglés toda esta reflexión que he hecho yo. En este caso ellos lo abrían utilizando la música y la radio y cómo poco a poco esto no se puede llevar al mundo del podcasting de momento, pero bueno, poco a poco nos estamos profesionalizando, estamos madurando el mercado y veremos a ver si dentro de poquito pues hay algún tipo de licencia o acuerdo para que podamos utilizar músicas con derechos, músicas comerciales y que podamos pasar todos los beneficios o parte de los beneficios a los artistas que queremos utilizar en nuestros episodios o nuestras creaciones. Muchas gracias por seguir al otro lado y muchas gracias a globalnews.ca por este artículo que hoy me ha hecho reflexionar sobre lo difícil que es poner música comercial en nuestros podcasts. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.